Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Amén. Cierre sus ojos y levante su mano conmigo y pidamos la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús venimos tomando la autoridad espiritual de este lugar y le hablamos a todo espíritu de tinieblas que ha tomado posesión en este lugar, y declaramos con la autoridad que nos fue dada en la cruz del Calvario. Declaramos juntos como pueblo, declaramos juntos como hermanos, declaramos juntos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos dio toda su autoridad, y atamos a todo espíritu de tristeza, atamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de muerte, de tensión y de guerra en este lugar, y declaramos que somos un grupo de paz, declaramos que somos hijos de paz, declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene tranquilamente sobre cada uno de nosotros y cambia nuestras tristezas en alegría, cambia nuestra enfermedad en salud, cambia nuestro lamento en danza, porque tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que el que está contigo no hay condenación, porque todo lo has hecho nuevo y nos has hecho tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que estamos acá, Señor, para que tú personalmente hables para cada caso y envíes ese caso, Señor, a cada casa, Padre, para que tú hagas tu obra conforme, Señor, a tu soberana voluntad, sabiendo y declarando que tu voluntad es agradable y perfecta para darnos un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, dame a mí especialmente, Señor, que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligero, Señor, que dé la palabra que tú tienes para dar a tu pueblo el día de hoy. Gracias, Señor, y ayúdame a hablar con denuedo y con libertad, sin permitir que las fuerzas del enemigo, Señor, gobiernen, porque tú gobiernas sobre todo lo que vemos y lo que no vemos. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a su presencia, creyendo que ya está aquí, y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en cualquier lugar. Sean bienvenidos. El libro de Apocalipsis, capítulo 21. Dice la palabra, y yo quiero que usted lleve la lectura conmigo ahí, para que nos vayamos imaginando el contexto de lo que Dios está hablando acá. 21, así es. ¿Lo tiene? Quiero que todos lo tengan para que solamente yo sea una guía de lo que usted va leyendo ahí, ¿verdad? Amén. Entonces, imagínese, esto, ¿qué dice la palabra? Porque toda la escritura es inspirada por y útil. Ahí quedémonos en útil, porque si seguimos media vez, dice que es útil, quiere decir que es útil para todo, ¿verdad? Porque las palabras que sigue diciendo encierran todo. Entonces la palabra de Dios es útil para todo. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el mismo Dios. O sea, hermano Jonathan, que lo que vamos a leer ahorita fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Por supuesto, pero esto es algo diferente. Esto no es igual que el resto de la Biblia. Yo que usted estaría emocionado de saber entonces qué es lo que pasa, qué tiene de especial esta cita. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo que le cuenten, dice un dicho, ¿verdad? A uno verlo con sus propios ojos. Y esto no fue inspirado precisamente por el Espíritu Santo, porque ¿dónde está el Espíritu Santo? A ver, ¿dónde está? No. Me expresé mal de plano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Es una pregunta. El Espíritu de Dios está aquí, en este mundo, ¿verdad?
está en este mundo? El Espíritu Santo. Y algo importante yo aprendí el día viernes de la semana recién pasada, que yo sabía el concepto, pero no sabía cómo expresarlo, cómo ponerlo en palabras. Y a veces tendía mucho a confundir a algunas personas de decir que el Espíritu Santo está con nosotros y está en todo lugar, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces le tenemos que dar la bienvenida al Espíritu Santo? Y suena algo bueno. Y usted me puede decir, bueno, hermano Jonathan, ¿está el Espíritu Santo o no está? ¿O no ha venido? ¿Tiene que venir? ¿O a qué hora va a venir el Espíritu Santo, verdad? Y era una confusión que teníamos, así que Él está, pero no está. Entonces, ¿por qué le decimos que venga? Y venga a este lugar, y el Espíritu de Dios está en este lugar, y todo. Pero crea un poco de confusión saber si está siempre, o si Él viene de repente, y todo, ¿verdad? Pero encontré cómo expresarlo mejor. Y diga conmigo, el Espíritu Santo está en todo lugar, siempre. Diga, el Espíritu Santo está en todo lugar, siempre. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no solamente está donde lo están adorando. El Espíritu Santo no está solamente donde lo están alabando y hablando de Él, sino que el Espíritu Santo también está en el lugar más pecador que usted se puede imaginar. El Espíritu Santo está en todo lugar, en el peor lugar, donde se están cometiendo los peores crímenes, los peores pecados. Ahí está el Espíritu Santo también. Pero lo que aprendí es que el Espíritu Santo, a pesar que está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. No se manifiesta en todo lugar, ¿verdad? ¿Por qué será que no se manifiesta en todo lugar? Uno, no le buscamos como tiene que ser. Diga, no le buscamos como tiene que ser. Y dos, aunque lo buscamos como tiene que ser, existe algo que se llama incredulidad. Diga, incredulidad. Porque yo estoy seguro que todos nosotros creemos que el Espíritu Santo está ¿dónde? Aquí, en medio de nosotros. Pero existe siempre la incredulidad, el temor y el miedo para que Él se manifieste. Y créanme que no hay nada mejor que estar presente en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde hay milagros. En la presencia del Espíritu Santo, en la manifestación de Él, es donde hay sanidades divinas, donde el incrédulo cree. Ahí es. Y nosotros tenemos como creyentes en camino de ser discípulos y excelentes discípulos de Dios, tenemos la necesidad de no acostumbrarnos a vivir separados de la presencia de Dios. Que un día que usted no sienta la presencia de Dios, que un día que Dios no le hable a usted, sea un día feo en su vida y que diga usted, yo ya no quiero vivir un día apartado de la presencia de Dios porque no se manifiesta en mi vida. Nosotros necesitamos urgentemente pedirle al Espíritu Santo que se manifieste a cada momento en nuestras vidas. El Espíritu Santo es como otra personita que va ahí con usted. Usted conoce a una persona que es igualita a usted casi, un poquito más oscura tal vez, que se llama su sombra. ¿Ha visto la sombra usted? ¿A dónde lo acompaña su sombra? A todo lugar. ¿Y saben qué? Aun cuando la luz está apagada, ahí está su sombra, solo que no la mira, pero ahí está. Igual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo camina con usted, va detrás de usted, se acuesta con usted y se despierta también con usted. Por eso es la necesidad de cada día decirle a Dios, buenos días, Dios. Buenos días, Espíritu Santo, porque si yo me despierto, tú te estás despertando conmigo también. Amén. Entonces, punto número 1 es, necesitamos urgentemente acostumbrarnos y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en su presencia y en su manifestación. Amén. Porque si eso usted no lo tiene, a cada momento va a estar así, mire. Se emociona, pero después cae. Y sinceramente no le servimos a Dios de mucho así. Nosotros necesitamos estar refrescándonos y vaciándonos constantemente. Porque ¿qué pasa si la presencia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas? No fluyen los milagros a través de nuestras manos. No hacemos que las personas se emocionen cuando nosotros hablamos.
¿Cómo me gustaría que cuando ustedes hablen, la gente incrédula hasta levante la voz para ver qué es lo que estamos diciendo y de saber que aún cualquier persona, por lugar elevado que tenga, puede escucharnos porque tenemos algo que decir, ¿verdad? Es muy feo poner a una persona que no tiene nada que decir. ¿Han visto ustedes esas personas que se les da el tiempo de algo en cualquier lugar, y no tienen nada que decir? O sea, no tienen nada que decir y más bien están dando un mal testimonio y hacen que los que están oyendo rechacen el mensaje por la persona que no tiene nada que decir. Pero yo me pregunto, ¿cómo hay personas que no tienen nada que decir si a uno no le alcanza ni 1 hora ni 2 horas para compartir lo que uno tiene que decir y lo que le quema a uno por expulsar, así como le dijo a Timoteo, ¿verdad? Procura enseñar las palabras que yo te he hablado, ¿verdad? Porque así hallarás gracia en los oyentes. Eso significa la presencia de Dios, hallar gracia en todos aquellos donde damos la palabra. Usted le ha hablado a personas y usted siente que el mensaje no le está llegando. ¿Le ha pasado que usted habla y usted siente que el mensaje no llega? Y a veces no es tanto porque la persona sea tan dura, sino porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia para poder dirigirnos con autoridad y con denuedo delante de todas las personas, ¿verdad? Pero solamente Dios es quien da ese tipo de gracia. Porque muchos dirán la gracia muy alto, es que Dios no me ha dado gracia a mí, porque saber que no dejo, qué mal hábito no estoy dejando, tal vez que estoy haciendo, no se engañe, aún en pecadores que conocen de Dios hay gracia, porque la gracia no se gana, la gracia no se paga, uno no trabaja para tener gracia. Aunque yo esté consagrado a Dios y luego me aparto, la gracia no se va a apartar, porque la gracia no se trabaja para conseguirla. La gracia, lo único que uno tiene que hacer es pedirla, porque la gracia es algo que Dios nos da sin Él recibir nada a cambio. La bendición, ¿cómo nos la da Dios? Cuando nosotros lo buscamos y trabajamos para Él, recibimos bendición. Amén. Para eso se trabaja. Pero la gracia es diferente. La gracia la pueden tener sus hijos aunque ellos estén tan apartados de Dios, pero la gracia no se les aparta porque la gracia no se trabaja para conseguirla. La gracia es un regalo de Dios para todos sus hijos. Diga, la gracia es un regalo de Dios para todos, para todos, para todos. Dios no está haciendo acepción de personas para darle gracias. Detrás de la gracia viene la presencia de Dios, que es tipificada como la unción. ¿Qué es la unción? La manifestación de la presencia de Dios, así de sencillo. Eso es. Pero ¿cómo se va a manifestar la presencia de Dios? Se los dije hace un momento. Buscándole como tiene que ser y creyéndole. Porque muchos lo buscamos, pero está como aquellos que perdieron algo hace meses y lo están buscando en los sillones, pero dicen, ay, no, es que esto no va a estar, ¿cómo va a estar? Y, o sea, lo está buscando, pero en su mente ya decidió que no está. Y cuando lo encuentra se admira tanto, ve pues, y se emociona, apareció a pesar de que yo creía que ya no había para dónde, ¿verdad? Porque hay una mentalidad escapista, una mentalidad cobarde. ¿Qué pensaría de usted si ahorita entra una persona, se sienta aquí y se mira la mano y se empieza a pegar ella sola, o se agarra la cabeza así en la pared y dice, ¿qué pensaría esa persona? Y agarra cualquier cosa que esté tirada y se empieza a rasguñar con ella. ¿Qué pensaría usted de esa persona? O sea, que ya no está cabal, ¿verdad? Que ya no está así. Está haciendo un ridículo. O sea, esta persona no está bien. ¿Y por qué nosotros hacemos lo mismo entonces? Nos aferramos a hacer algo, pero en nuestra mente no estamos creyendo. O sea, como que una parte de nuestra mente le dice, sí, tú puedes, pero la otra está diciendo, no, no puedes. Es como ese que se está pegando, como el que le sale corriendo y el otro le agarra la pierna para que no avance. ¿Y será que un cuerpo así puede avanzar? Como que mis piernas quieran tocar la puerta, pero mi brazo se agarra de aquí y yo voy a estar luchando ¿contra quién? ¿Se da cuenta que no es ni el mismo diablo que me está presionando? No es el diablo, ni los demonios, ni nadie. Es uno mismo. Por eso es que Romanos 12 nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Cristo, que presentéis, ¿qué cosa?
vuestros cuerpos. ¿Y qué son vuestros cuerpos? Esto, miren, mis piernas, mis brazos, mi voz, mi presencia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos pide eso? Porque presentando nuestros cuerpos, ese es el verdadero culto. El culto no es venir y cantar. El culto no es venir y predicar. El culto no es ni siquiera ir a un lugar y escuchar los cantos, la alabanza a Dios. Eso no es el culto. El único culto que funciona y que Dios recibe es el culto que se hace cuando nosotros le ofrecemos nuestros cuerpos. Porque ¿qué quiere decir si yo le digo, Marisabel, le digo, va a ver esto este día y contamos con usted, con su don? Yo mire que ella tengo un don especial y que yo quiera mostrar a las demás personas el don maravilloso que Dios le ha dado a ella, ¿verdad? Y ella me dice, mire, no puedo, pero aquí está esto. ¿Qué será el culto que ella le tendría que dar a Dios? Su presencia. Mire, hermano Jonathan, mire, no va a poder llegar, pero aquí le mando un CD, me va a decir, ahí está mi voz grabada, ¿verdad? ¿Y cuál será en verdad el sacrificio que Dios quiere? Nuestro cuerpo. ¿Saben que este lugar está lleno de personas que tal vez por eso se siente ese gran calor ahorita, ¿verdad? Lleno de muchas personas que ya no caben. Y Sonia está diciendo, tenemos que ver cómo le hacemos para poner sillas y todo, todos apretados. Se escucha bonito, ¿verdad? Y así es, solo que se les olvidó el cuerpo. Ahora yo le pregunto, ¿vale o no vale? No vale. Estamos en un mundo que está lleno de pobreza, en un país que está hasta el colmo de pobreza y de hambre, pero por gusto y lógico si es un país rico. ¿Saben por qué? Porque la gente no presta su cuerpo para el servicio. No tendría que haber ni pobreza, ni hambre, ni nada de eso si somos ricos. Como dice la palabra ahí mismo en Apocalipsis, dices que eres rico, pero no sabes que eres un desventurado, y empieza a decir un caso. Y después dice, dices que eres pobre, pero no sabes que yo te he dado todo lo que necesitas y un galardón te espera y te bendeciré. O sea, dos casos. Personas que dicen que son ricos y no tienen nada. Y personas que dicen que son pobres pero son ricos. Y nosotros tenemos la obligación de entender. En Romanos 12:2 sigue diciendo, se lo voy a repetir para que usted se lo grabe en su mente. Dice, os ruego. Cuando alguien le dice a alguien, le ruego, por favor, pero ahí sí que por favor. Y hasta dice, mira, pues no solo te ruego por mí mismo, sino por las misericordias de Cristo. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué alguien le tiene que rogar a uno? A usted para hacer algo le tienen que rogar. ¿Qué tiene que hacer alguien? Simplemente pedirlo o darle una orden. Pero ¿qué quiere decir cuando Dios nos dice, les ruego? Que es algo importantísimo, que ya no tiene que ver con autoridad ni con nada, sino con simple voluntad de querer hacer las cosas, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Cristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga sacrificio vivo. ¿Cómo le gusta a usted que le den los regalos? ¿Bonitos, bien arreglados o todos desarreglados y hasta tirados y que le den la factura para que le pague después? Eso es un sacrificio muerto, ¿verdad? Pero mire, mejor ¿por qué me regala eso, verdad? Mejor lléveselo. Por eso es que tenemos que hacer nosotros sacrificios vivos, no sacrificios muertos. O que le digamos, Señor, te vine a alabar, pero que más bien se mire que estamos velando a alguien, ¿verdad? Tenemos que hacer sacrificios vivos, que se note la vida nueva que Cristo nos ha dado. ¿Cómo es eso que el mundo salta y danza para Satanás? El mundo rechaza el evangelio porque les estamos mostrando un evangelio muerto, un evangelio que ya se va a acabar. Tenemos nosotros que rescatar nuestros valores y decir, como dice la palabra, que tenemos que ser sacrificios vivos, que el mundo mire nuestra luz. Cuando una linterna se apaga, usted la enciende, la golpea, ya no enciende, ¿qué quiere decir? Que la batería se murió. Y no puede ser que en este día usted se somate y se esfuerce y todo, y mire que usted no brilla, que usted no se enciende.
Porque si Dios le dio vida, el enemigo no se la puede quitar, el enemigo no puede apagar su luz. Así que es mentira que su luz está apagada, solo enciéndala, porque la batería nunca se va a acabar. La batería no está muerta. Pero ¿de qué me sirve a mí tener la batería llena, topada, que así, nueva, y en una gran oscuridad? ¿Qué tengo que hacer? Encenderla, porque la batería está buena. Pero muchos pensamos que ya estamos muertos por dentro, o no pensamos, sino que así nos sentimos. Ya no le tenemos sabor a nada. ¿Le gusta a usted comer comida sin sabor? O así como dice hermana Juanita, que el mosh sin azúcar es rico, ¿verdad? ¿Dónde está lo rico, hermana Juanita? Le digo yo. Y cuando se da la vuelta rápido le echo el azúcar, ¿verdad? Eso no lo sabía hasta ahorita, ¿verdad? Con razón dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué somos la sal de la tierra? Porque sin nosotros este mundo no tiene sabor. Pero ¿por qué? Imagínense cómo le ha dado vuelta Satanás a todo. Ahora nos llaman nosotros que nosotros somos los aburridos, que nosotros somos los que no podemos, que nosotros somos los peores, que gastar en la iglesia es un desperdicio. ¿Cómo va a ser eso si Dios dijo que sin nosotros este mundo no tenía sabor? Que sin nosotros este mundo no tenía sentido. Y cómo el enemigo le ha dado vuelta a las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que regresar y tomar lo que el enemigo nos quitó, porque nos pertenece, ¿verdad? Cuando alguien le quita algo, usted va con él y le dice, mira, eso es mío. Y aquí está la factura, ¿verdad? Nosotros tenemos que regresar y reconquistar lo que el enemigo nos ha quitado, ¿verdad? La tierra prometida, ¿de quién era? De Israel, pero el enemigo la quitó. Entonces yo tenía un compañero hace unos meses que me dice, los evangélicos ni deberían de predicar de que conquistaron la tierra porque son unos malos que fueron a matar a los que vivían en esa tierra. Ellos vivían ahí, ellos ahí tenían sus hijos. ¿Y por qué los fueron a matar, verdad? Y verdad que suena malo. O sea, que alguien viva en un lugar y que llegue gente a otro lugar a robarles, a matarlos y a matar a los hijos, ¿verdad que suena feo? Entonces yo ahí no sé, no supe qué responderle porque me quedé pensando, sí es verdad. Viéndolo así a simple vista, los israelitas eran los malos, ¿verdad? Porque ellos llegaron de otro lado, ¿a qué? A sacar a la gente de ahí, a matarle a sus hijos y todo, y viéndolo de esa manera así. Pero entonces me puse a estudiar y las cosas no fueron así. Solo me estaban contando una partecita de la historia. Y resulta que esa tierra era de ellos, solo que el enemigo se la había robado. ¿Se dan cuenta de por qué nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios? Para que ninguno nos pueda hacer frente, ¿verdad? Y que Él nos dé la victoria. Pero si usted no conoce la palabra, usted no puede ganar. Usted tiene que conocer la palabra. Diga, tengo que conocer la palabra. Amén. En sacrificio vivo, agradable y santo, que es nuestro culto racional. Y luego sigue diciendo en el 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo. ¿Qué nos dice Dios? No se conformen, no se conformen, no se conformen. ¿A qué no nos tenemos que conformar? ¿Y qué es el mundo? El mundo es esa corriente de pensamiento que nos ha metido incluso en la misma iglesia. Que a Dios le agradan las personas por más humildes que reflejen más, reflejan a Dios. No. Les compartía el sábado que si nosotros queremos ser la iglesia tiene que dar un buen testimonio. ¿Y cómo decimos que hay que ayudar a los necesitados? ¿Cómo decimos que hay que ayudar a cuanta persona necesita si en la mayoría de los casos nosotros somos los que necesitamos también? ¿Verdad que no es posible ayudar a los demás si usted mismo no tiene para usted? ¿Verdad que no es? No se puede. Porque no se puede. Y vamos con el Señor y le decimos, Señor, tú sabes que yo quiero, pero no puedo. Tenemos que cambiar esa semilla. Y tenemos que pedir bendición. ¿Para quién primero? Para nosotros. Muchas personas se ponen a orar. Ay, Señor, ay, mira que tu evangelio entre allá a los chinos, por favor. Que mira que tanto chinito que no te conoce y todo. O que mira los que están muriendo allá en la guerra de Irak. Mira que ayer murieron 6 y otros 57 quedaron gravemente heridos. Señor, ayúdalos.
y se van y empiezan a clamar por la bendición de otros. Usted no puede ayudar a otros cuando usted es el que necesita bendición. ¿Por quién tiene que clamar usted primero? Por usted, porque usted es el instrumento que Dios va a usar. ¿Y cómo así? Que va a reparar y dejar bien bonito la vasija de los demás cuando la suya está descuidada. Por eso es la importancia de bendecirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos. ¿Cómo va usted a bendecir a los hijos de los demás cuando usted no bendice a sus hijos? Tiene que empezar a bendecir primero a los suyos para que los suyos puedan bendecir a muchos más. Amén. Tiene que usted empezar a bendecirse a usted mismo, a hablar bien de los demás. Hay hermanas que dicen, ay, es que la otra hermana bien bonita, ay, es que la otra hermana cómo se arregla, ay, y ya es la otra hermana de su vida. Ay, Señor, síguela ayudándola para que se siga arreglando así. Pídale a Dios que le levante a usted el ánimo. La victoria se la va a entregar a usted. ¿No le gustaría que las demás hermanas hablen así de usted? ¿Verdad que sí les gustaría? Que vean en usted un ejemplo de actitud de un buen cristiano, de un buen creyente, de un buen discípulo. Amén. Empiece a clamar por usted mismo, que en usted va a encontrar la victoria. Y después, cuando usted se mire, no va a acabar de darle gracias a Dios por la victoria que le va a entregar en sus manos. Les decía el sábado que también tenemos que empezar a preparar nuestros graneros, porque Dios este año va a entregar riqueza a su iglesia. Le va a quitar la riqueza que ganaron injustamente y de una mala forma el mundo, y la va a colocar en las manos de su iglesia. Y es mucha riqueza, entiéndase, riqueza por todo, por conocimiento, por puertas abiertas, por provisión económica, por salud, por alegría, por gozo, porque no es posible que un impío esté riendo y que no vea necesidad cuando un justo está desamparado y todo. Porque nosotros, este es el año donde Dios va a gobernar fielmente sobre todo el mundo. Porque este año dicen que se acaba el mundo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Es cierto, porque el Señor va a tomar su autoridad para decirle al mundo que el gobierno de Satanás se está acabando y que su iglesia va a tomar el poder y el gobierno del mundo. ¿Y saben qué significa este año? El año donde Dios baja su mano al mundo desde el cielo, baja su mano y le quita las llaves al enemigo. Y entrega esas llaves, ¿a quién? A la iglesia, que es el representante de Dios aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Cuando va un presidente a otro lugar, ¿con quién es el que se reúne? Primero, con el embajador, y le entrega la autoridad. El embajador le entrega la autoridad ¿a quién? Al presidente. Y cuando el presidente regresa a su país, ¿a quién le deja la autoridad? Al embajador. Entonces, ¿a quién le va a entregar las llaves del reino? ¿A quién les va a entregar las llaves de la autoridad? Jesús, Dios, a nosotros. Este es el año de preparar nuestros graneros, nuestros corazones, de empezarle a dar a Dios lo que es de Dios, de empezarle a dar al gobierno natural lo que es del gobierno, para que sea Dios quien nos entregue las llaves. Pero eso es algo importantísimo, que ya no va a tener las llaves, ¿quién? El mundo, sino que Dios va a entregar las llaves a su iglesia. El número 2 es el número de gobierno. Gobierno. Pero ¿saben cuál es el reto para el otro año? Y para este año, que una vez yo con las llaves, tengo una gran responsabilidad de ir y abrir la puerta. Puertas que hace tanto tiempo, este año nosotros vemos hasta con doble llave, y Dios te dice, entra, entra, entra. Y usted dice, no, es que hasta con doble llave me la dejaron, y si usted se cansa, va a esto matar, la puerta no se abre. ¿Cuántos de aquí han estado clamando por una petición en especial por años y meses y días y no se mira nada? ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Pero este año Dios nos va a dar la autoridad ejemplificada en las llaves para que ya no nos estemos desgastando con lo mismo, sino que tomemos la autoridad que Él nos está dando, abramos la puerta y entremos fácilmente. ¿Quién es el dueño? ¿El que entra por la puerta o el que se mete por la ventana? Por la puerta. Y Dios ya no quiere que su iglesia mendigue. Dios ya no quiere que su iglesia se esté arrastrando, que la iglesia parezca ladrona. No,
El enemigo así la pinta, pero la realidad es que nosotros somos los dueños, reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, número 1, necesitamos urgentemente acostumbrarnos a vivir, número 1, en la manifestación de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Porque donde está la presencia de Dios, dice, ahí hay libertad. Y se dan cuenta que está la presencia de Dios íntimamente ligada a esas llaves. Porque las llaves significan autoridad y libertad. Autoridad y libertad. ¿Y la presencia de Dios qué significa? Autoridad y libertad. La presencia de Dios va a ser tu llave. Y tenemos que anhelarla. Así, cuando usted está en el agua, ¿cuántos de aquí se han metido a una piscina alguna vez? A un río, a un lago. Y han estado un ratito debajo del agua. ¿Qué es lo que les dice el cuerpo? Sal, 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 ¿verdad? Unos 5 minutos ya. Si ustedes saben nadar, tal vez unos 5 minutos abajo están bien, pero ya van para afuera. Pero así como uno que segundos se mete y ya va para afuera otra vez, es peor, ¿verdad? Así es. Cuando usted está debajo del agua, ¿qué es lo único que quiere? Lo único que quiere. Salir y respirar. Así es como se obtiene la presencia de Dios. La presencia de Dios no se obtiene orando, ni clamándole a Él, ni poniendo peticiones por todos lados que Dios le dé la presencia, ¿no? La presencia de Dios, para obtenerla, la única forma es desearla y anhelarla de esa manera. Como o sale y respira o se ahoga. Solo así se obtiene. Queriéndola y deseándola. Que si Dios no se la da, usted no sabría qué hacer, usted se muere. Así. Dios, o me la das, o yo ya no sé qué hacer. Anhelándola de esa presencia. Pero si usted está ocupado en otras cosas y tiene su corazón fijo en otras cosas que no son la presencia de Dios, olvídese de poder ser un discípulo de Dios. Un discípulo de Dios refleja en la presencia de Dios, porque Pablo dice, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Ese es un discípulo, ese es un reflejo de Dios. Cristianos, que significan iguales a Cristo, ¿verdad? Tenemos nosotros la necesidad, número 1, urgentemente de acostumbrarnos, ¿a qué? A vivir en la manifestación de la presencia de Dios. Número 2, tenemos la necesidad urgentemente de no acostumbrarnos, ¿a qué? Al mundo y el pensamiento del mundo. Entonces, punto número 1, tenemos la necesidad urgentemente de acostumbrarnos, ¿a qué? A vivir en la manifestación de la presencia de Dios. Punto número 2, tenemos la necesidad urgentemente de no acostumbrarnos a la manera de pensar del mundo. O sea, que estas son las dos claves que tenemos para ser discípulos de Dios. Discípulos, que son los que se van a salvar, pues. Si usted quiere ser creyente, dele. Pero con la salvedad que los únicos que se salvan son los discípulos. ¿Sí? Porque muchos son los llamados. Quiere decir, muchos son los que creen. Pero pocos que se van a hacer discípulos. Y solamente los discípulos son los que se van a ir en el rapto. Y los que van a recibir bendición en esta tierra de los vivientes. Yo no estoy de acuerdo con el mensaje de aquellas personas, que ese es su mensaje siempre. Hermano, aguante, aguante, que ya viene Cristo. ¿Qué vida más fea esa, vivir de siendo cola? Cuando Dios dijo que yo iba a ser cabeza y no cola. ¿Qué vida más fea diciendo, hermano, tranquilo, aguante esta enfermedad, aguante, y que ya se le va a curar, porque si no aguanta, hermano, cuando venga la otra se va a morir? O sea, eso no es mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que iremos de victoria en victoria, que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que la luz es perfecta. Ese es el mensaje de Dios. No que protéjanse porque si no se aguantan ahorita les va a ir peor en el otro. No, eso es bíblico, eso no es de Dios. ¿Cómo está eso que mientras más enfermos y más somos más probados de Dios y porque Dios más nos ama? No, hombre, si Dios vino y murió aquí de la peor forma, ¿para qué? Cuando predicamos un mensaje
Si creemos un mensaje así, le estamos pisoteando la cruz y diciéndole, mira, no vale nada ese sacrificio que hiciste. Yo prefiero seguir viviendo en miseria. Eso es pecado. Y acostumbrarse a vivir así es más pecado. Porque le estamos diciendo, Señor, mira, tú viniste como un simple hijo de un carpintero. Pasaste necesidad. Y así que yo quiero ser igualito a ti. Y él nos dice, no, si por eso yo llegué así, viví en miseria, ustedes tengan mi prosperidad. Ese es el verdadero mensaje de Dios. Un mensaje de buenas noticias. Un mensaje de buenas nuevas. Pero muchos les resulta más fácil predicar un mensaje de malas noticias. ¿Por qué? Porque quieren convencer a la gente por temor a lo malo. ¿Qué será lo mejor? Convencer a las personas del testimonio que trae el Evangelio. Que el Evangelio significa buenas noticias. Convencerla por buenas noticias o por malas noticias. ¿Por qué le gusta que sus hijos lo quieran a usted? ¿Porque usted es amoroso y es así? ¿O porque si no están bien con usted saber qué va a hacer con ellos? ¿O por temor, por miedo? Ese es el mensaje de las dos corrientes que se están predicando. ¿Cuál es el discípulo que siempre va a estar con Dios? ¿El que vino por gratitud y por amor? ¿O el que está siendo obligado y presionado que si no hace eso, le va a ir mal? El que lo hace por amor, porque Dios es amor. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y el enemigo, haga lo que haga, no podrá en contra de ti. Porque lo que Dios está bendiciendo, nada lo puede destruir, ¿verdad? Punto número 1. Tenemos que acostumbrarnos urgentemente a vivir en la manifestación de la presencia de Dios. Y punto número 2. No nos tenemos que acostumbrar a la manera de pensar del mundo. Porque el mundo nos habla que las cosas están peor y se van a poner peor. Que hay guerras por allá y agárrense porque la guerra viene para nosotros. Que el hambre está ahorita en Europa y agárrense porque viene para Guatemala. Esas son las noticias que habla el mundo, ¿verdad? Usted enciende la televisión y ¿cuáles son las noticias? Malas. Pero ¿cuáles son sus noticias? ¿Cuál tiene que ser su noticiero? Su noticiero tiene que ser la prédica de la palabra de Dios de buenas noticias. Porque la mayoría de personas cuando son las 11 de la noche apagan la televisión y solo suspiran. Ojalá que eso no nos llegue a nosotros. Con tristeza. Imagínense que así quedara la gente cuando terminan de predicar. Con tristeza. Ay, ojalá que a mí no me pase nada malo cuando salga de aquí. Ojalá que la oración del hermanito se haya funcionado y no me asalten afuera. No, usted tiene que salir de aquí gozoso, contento. Aun cuando los ladrones le miren la cara feliz y usted diga, ay, no se mira tan feliz, que qué feo arruinarle el día, ¿verdad? Y pasen de largo, ¿verdad? Usted tiene que salir irradiando esa presencia de Dios. La presencia de Dios está en la felicidad, está en el gozo, en la alegría, en la paz. ¿Sabe cuál es el tipo de la presencia de Dios? ¿Cuál es el tipo de la presencia de Dios? El vino. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona toma demasiado vino? Se pone feliz, ¿verdad? Se le olvidan los problemas. Y esto es exactamente lo que Satanás está usando. Está hablando cosas como cosas buenas y las convierte en malas para apartar más al mundo. Están prostituyendo, haciéndolo de lo contrario. El vino es la presencia de Dios. Y cuando tú tomas del vino, tu vida cambia. Las cosas que estaban trabadas en tu vida se destraban porque el vino es como al igual que el aceite. Cuando tomas vino viene el aceite. El vino es la figura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae libertad. Y la libertad, ¿cómo podemos ejemplificar la libertad? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Imagínense un sartén. Lo pone al fuego, el sartén se calienta y quiebra un huevo ahí. Y se cose el huevo, ¿verdad? Pero cuando usted lo va a hacer así, está pegado. Y no se mueve. ¿Qué quiere decir? El huevo está preso. Y si se queda mucho tiempo ahí, se quema. Y esto le pasa a muchos creyentes que viven una vida cristiana aparentemente, pero pasa el tiempo
y en vez de mostrar su alegría, ya 20 años en la iglesia y más parecen enemigos del evangelio y de las demás personas. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios. La presencia es la que trae libertad. El vino y luego viene el aceite. Que el aceite es la figura ¿de qué? De la manifestación de la presencia de Dios. Es como que cuando alguien tome vino, produzca aceite. Y el aceite, ¿qué es lo que hace? Da libertad. Si antes le hubiera echado al sartén aceite, ¿qué hubiera pasado? Hubiera cocinado un excelente huevo, ¿verdad? Que no se quemara y estuviera bien cocido y todo. Porque la unción, la presencia de Dios trae libertad. Que todo lo que antes era difícil a nosotros nos salga fácil. Porque es la presencia de Dios que aligera todas las cosas. Pero no, ya no es tiempo de estar luchando con lo mismo y con lo mismo, que le hablamos a las personas y las personas siguen igual o peor. No, tanto las personas, sino que nosotros necesitamos urgentemente esta presencia de Dios. Que a las personas le digamos, mira, pues yo sé que no eres tan buena persona así, ni tan santo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús te voy a echar un poquito de la presencia que Dios me ha dado. Y ahí sí que simbólicamente usted la bañe en lo que usted tiene, en esa presencia, en ese aceite de Dios. Y cuando sienta, esas personas van a buscarlo a usted para que usted les hable más de Dios. Y cuando sientan, ya van a estar rendidos a los pies de Dios, dando un buen testimonio. Y no le gustaría que en algunos años ellos están diciendo, por el testimonio que me daba la hermana tal y tal, el hermano tal y tal, yo soy el ejemplo de eso. Yo sé que Cristo vive, porque yo no vi a Cristo personalmente, pero yo vi en la hermana o en el hermano, yo vi al mismo Dios, yo lo vi, por eso es que yo estoy creyendo. La gente no va a creer por lo que está escrito, la gente va a creer por lo que mira en usted. Amén. Número 1, la necesidad urgentemente de acostumbrarnos a vivir en la presencia de Dios, en la manifestación de la presencia. Porque qué bonito es un día donde sentimos la presencia de Dios, ya no queremos salir, ¿verdad? Pero pasamos toda la semana igual que antes. ¿Verdad que eso no es acostumbrarse? Acostumbrarse es que termina la presencia de Dios hoy, la manifestación, y yo mañana temprano ya esté buscándola otra vez y la consigo, y después pasado mañana esté buscándola. Va a llegar un momento en donde yo voy a estar acostumbrado y ya no la voy a tener que buscar, sino que ya va a estar ahí, ya no se va a ir. Amén. Y acostumbrarnos a sacar todo eso del mundo, todos esos pensamientos, esos paradigmas que el enemigo ha puesto, ¿verdad? Ahora sí, rápidamente Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, diga pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, ¿qué dice? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, diga muerte, que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, diga pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que estamos leyendo, ¿qué es? Es fiel y verdadero. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré, ¿qué dice? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. ¿Qué heredará? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Diga, hijo. ¿Verdad que ahí nunca está hablando de servidores, de sirvientes, o primos, o nietos? No. ¿Qué serán? Hijo. Pero los cobardes, diga cobardes.
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo lo que quiero hacerle hincapié acá, que esto no es una inspiración de Dios. ¿Qué es esto? Ni una revelación es. ¿Sabe por qué? Ni una visión. ¿Sabe por qué? Porque Juan, cuando pasó eso, ya no se quedó aquí en la tierra. Se recuerdan que se abrió una puerta en el cielo y un ángel le dijo a Juan, sube. Y dice que se llevaron a Juan. O sea, Juan no se quedó dormido y soñó eso, o se le quedaron blancos los ojos y vio eso, o empezó a imaginarse eso. No, a Juan se lo robaron, se lo secuestraron. Como que ahorita Miriam desaparezca. Y cuando todos va a gritar aquí porque desapareció en nuestros ojos, ¿verdad? Vayan a buscarla, tal vez es maga o algo así, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y después cuando sintamos aparezca así y nos cuente, fíjense que vi esto y esto. Eso no fue una visión, ni un sueño, ni una revelación, ni una imaginación. Ella lo vio. ¿Qué fue lo que pasó con Juan aquí? Él lo vivió. ¿Y qué pasó? ¿Lo llevaron a dónde? ¿Será que lo que estamos leyendo ya pasó? No, es el futuro. Imagínense eso espectacular que estamos viendo. El futuro. A Juan se lo llevaron al futuro. Por eso cuando Juan habla en el Apocalipsis dice, y vi algo que se parecía a algo. Si Sonia, por ejemplo, nunca hubiera visto un carro y a lo único que llegó era a ver una bicicleta, lo más que ella había visto en su pueblo, digamos, ¿sí? Era una bicicleta y después llega a la ciudad y ella se queda admiradísima de todo, ¿verdad? De los elevadores, de los grandes edificios, de los aviones, de todo, de todo. Y después ella regresa a su pueblo. ¿Y qué les va a contar a la gente? Les va a contar, fíjese que vi un carro, le va a decir. No, lo que ella va a decir, fíjese que yo vi como una bicicleta doble, que era 4 llantas tenía, fíjese, y hasta sillones tenía así, era como algo así. Pero no le sabe el nombre, como que la hayan llevado al futuro a ella. Igual le pasó a Juan, por eso Juan no sabe expresarse, sino dice, y vi algo que parecía algo así, y era como esto, y era parecido a esto, y las puertas eran parecidas como un oro o algo así, porque él no tenía palabras para expresar lo que él había visto, porque lo transportaron, imagínense, como 2500 años o 3000 años en el futuro, y Juan no sabía lo que estaba viendo. Imagínense en la gran tribulación. Juan dice, esa no es inspiración, ni es visión, nada. Él lo vio, ¿sí? Él lo vio y dice que apareció un personaje que como que tenía 2 cuernos o algo así, pero es que no sabía explicar. Él no sabía explicar porque no conocía nada de eso. Y Juan aquí nos llevó al fin de la Biblia. Hermano Jonathan, y ahí ya es el fin de la Biblia, ¿sí o no? Sí, porque es el futuro. ¿Y qué estaba diciendo ahí en el fin de la Biblia? Dice, las primeras cosas pasaron. O sea que Dios le mostró a Juan y él tuvo el privilegio de mostrarle el futuro. ¿Qué pasaría si usted está en medio de un gran problema, que aparenta usted una gran felicidad, estar bien, una sonrisa, pero solo usted sabe que usted está mal dentro de usted y que no tiene ninguna seguridad de lo que va a pasar el día de mañana y que se siente mal y todo aparenta que va a ir peor y en peor y peor? Pero si Dios se la raptara, así como se raptó a Miriam, y la llevara y le mostrara a ella mañana y la mirara vigorosa, alegre, feliz, con sus hijos en victoria, creyendo y sirviendo al reino de Dios, ¿creen que si Dios la regresa a ella va a seguir siendo la misma? No. Si estaba toda decaída así, cuando una vez regresando de ese secuestro de Dios, ya es otra, porque ella ya vio su futuro. ¿Y por qué usted no puede hacer lo mismo? Si Dios le dice que le da toda su palabra para darle un futuro y una esperanza, usted debería estar feliz de saber que las tribulaciones que está pasando no son eternas, sino que ya van a pasar, porque Dios ya le que la va a bendecir y que le va a dar todo. Por eso yo estoy en contra de ese evangelio mentiroso que se está predicando,
que nos aguantemos, que Cristo ya viene, que oremos porque todo esto se acabe y nos vayamos ya. No, ¿cómo nos vamos a ir si no hemos hecho lo que tenemos que hacer? Yo no me quiero ir para que Dios me diga siervo malo e inútil. Para eso no me quiero ir. Yo quiero hacer lo que Él me dijo que tenía que hacer. Y así son las cosas. ¿Qué pasó con el que enterró el talento? Le dijo lo que yo le acabo de decir, pero con el que lo trabajó y lo multiplicó, ¿qué le dijo? Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra pues al gozo del Señor. ¿Pero qué le dijo al que lo enterró? Vete con tu padre el diablo. O sea, los cobardes no tienen entrada de arriba. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, dice ahí, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Dónde quiere estar usted? Allá. ¿Pero qué se necesita hacer para llegar allá? Hacer lo que Dios le dijo, para dejar la incredulidad y la cobardía. Y así como Juan, estar en ese futuro glorioso que Dios nos dejó. Imagínese esto, que está una gran fiesta allá en la Nueva Jerusalén, porque es el estreno de la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar celebrando que el enemigo fue sepultado en el lago de fuego y que ya no hay más llanto. Imagínese esa alegría. Y que usted mire a Juan parado ahí y usted sepa que está en el momento en que Juan vio esto. Y que Juan se le haya quedado viendo a los ojos usted que estaba celebrando junto con Cristo ahí. Y que usted, o sea, ¿cómo le hacemos para que el mismo Juan hubiera escrito un poquito? Y vi a una hija de Dios bien preciosa, bonita. Y imagínese que digamos Juanita, ¿sí? Por ejemplo, y medio hablé con ella y me dijo que se llamaba Juanita y que vivía allá en Guatemala cuando estaba en la tierra. Imagínese que Juan hubiera dicho eso. O sea, Juan ya vio dónde estabas tú. Juan ya vio si estabas o no estabas. ¿A usted le gustaría estar viendo lo que vio Juan? ¿Sí o no? A todos. Y yo le quiero decir que Juan, estoy seguro que él ya nos vio celebrando junto con Cristo allá. Y en este Apocalipsis 21 que leímos, yo estoy completamente seguro que tenemos un galardón esperándonos. Y que si Juan lo hubiera escrito, lástima que no nos guardó un versículo para decirnos, y yo los vi a ustedes ahí. Pero Juan ni sabía qué era lo que estaba viendo, porque ya era el futuro, ¿verdad? Hablar del pasado es fácil porque ahí está la historia y cómo se hicieron los inventos. Pero hablar del futuro no es fácil, porque yo no tengo idea cómo es. Solo puedo compararlo. Amén. ¿Qué necesita usted para llegar ahí arriba? Cumplir con su llamado. Y hermano Jonathan, ¿cómo sé cuál es mi llamado? Su llamado es ser un discípulo, ejemplo de Dios. Porque solo los escogidos son los que entrarán ahí arriba con Él, ¿verdad? Usted tiene que ganarse un trono, un lugar en la eternidad. Y si no trabaja para Cristo, no hace su voluntad, usted no puede entrar en el reino de Dios. Si yo le digo que haga algo y no lo hace, ¿qué es? Incrédulo. Y si yo le repito que haga algo y no lo hace, ¿qué es? Cobarde. Y aquí dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga contigo y te multiplique tus días. Y declaro en el santo y poderoso nombre de Jesús, que los días que nos quedan por vivir serán los días más gloriosos, días de la presencia manifiesta tuya, Señor, días donde vamos a ver los milagros, donde vamos a ver contestadas las peticiones más difíciles que hay, Señor, porque tú eres un Dios de imposibles. Hoy te decimos, Señor, te creemos y creemos que también vas a hacer lo que dijiste que harías. Creemos y aceptamos que vamos a ser instrumentos tuyos para que tu presencia fluya a través de nosotros como esos ríos de agua viva, Señor, porque tú dijiste, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, purifícanos, Señor, para que sea agua pura, agua de tu trono, la que descienda de nosotros, Señor, y podamos darle de esa agua al sediento. En el nombre de Jesús bendecimos a Guatemala, Señor, a las autoridades y a los que estamos bajo autoridad también, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos bendición, primeramente para nosotros mismos, segundo,
para nuestra familia y para nuestra nación. En el santo y poderoso nombre de Jesús, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Él. Amén.